Comité Empresarial Ecuatoriano, don Patricio Alarcón, a quien saludamos desde Guayaquil. ¿Cómo le va, Patricio? Ante todo, ¿qué tal receta nuestra señal? Le saluda Alberto Quintana. Buen día. Muy buen día. De I-99. Permítame que lo va a saludar Wendy también, está conmigo Henry Avelino, que justamente pues lo saludan de la misma forma. Wendy. Patricio, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros y poder conversar justamente de los temas económicos, o por lo menos del tema que más le llama la atención a las personas, y es el asunto de la reactivación. Henry. Efectivamente, ¿cómo está, Patricio? Un abrazo enorme a la distancia. Gracias por compartir con nosotros sus, obviamente, su gran opinión. Alberto, vamos a empezar la entrevista. Sí. 7:05. Claro, Patricio que sí. Alarcón está con nosotros. Prácticamente estamos ya cerrando la primera mitad, increíblemente, Patricio, la primera mitad del 2021. Persisten muchas expectativas y básicamente desde la orilla del sector empresarial queremos tener una primera lectura, una primera impresión de qué nos espera para el segundo tramo, para la segunda mitad del presente año. Muy bueno. Y mire, ciertamente estamos pasando por una época complicada. Yo estaba revisando unas cifras y si comparamos lo que ha sucedido durante el 2021 contra el 2019, que me parece que es lo que hay que comparar, el 2020 fue un año de pandemia, igual los números son negativos. Durante el confinamiento, el mes que estuvimos confinados, se perdieron alrededor de $1.200 millones. Las ventas igual, de igual manera, si comparamos estos periodos que le estoy mencionando, han decrecido en $3.500 millones. Ya vimos que el PIB decreció en alrededor de 9 puntos durante el año pasado, que este año esperamos crecer en alrededor de 3 puntos. Igual, todo dependerá de qué tan ágil de qué tan ágilmente se maneje, el proceso de vacunación. Y cómo logremos, y esto va a ser lo importante, cómo logremos también atraer más inversión, cómo logremos poco a poco ir liberando la economía. Estos van a ser factores muy importantes. Ahora, es inevitable meternos en el tema político regional, ¿no? Y me refiero pues a lo que ocurre en Colombia, a lo que pasa también en materia electoral en el Perú. ¿Qué tan, y a veces suena hasta feo manejarlo como vamos a sacar provecho de una situación? Hay quienes creen que justamente este tipo de situaciones le benefician al país, pero yo soy bastante cauteloso porque yo digo, a ver, este es un problema también que hay que medir el impacto regional que tiene una situación de convulsión. Entonces, en esa medida, ¿ustedes cómo analizan lo que ocurre pues en esta parte del hemisferio, Patricio? Mire, yo creo que definitivamente en el ámbito político se están complicando los países de la región. Ciertamente Perú es un ejemplo, ganó un sindicalista, el señor Castillo. Ciertamente Colombia tiene un riesgo de que vuelva el socialismo del siglo XXI, de que llegue, porque Colombia no ha llegado, con el candidato Gustavo Petro. Chile ya vimos que están preparando la nueva constituyente, es que no sabemos qué pasará en las próximas elecciones, y sí van a tener problemas. Yo lo que veo en el Perú, por darle un ejemplo, es que no pueden manejar tan fácilmente los cambios que van a tratar de plantear específicamente el candidato socialista. ¿Por qué? Porque no tiene la mayoría en el Congreso está dividido, y cuando usted tiene que hacer cambios, mire lo que hizo el presidente Correa, obtuvo una mayoría en el Congreso, tuvo que bajarse el Congreso, yo no sé si se acuerda usted del episodio de los manteles. Correcto. Pero con la fuerza, con una asamblea constituyente, pudo hacer todos los cambios que debió hacer a su debido momento, crear el Consejo de Participación Ciudadana, comerse las entidades de control, manejar el país a su antojo.
Eso va a ser muy difícil en el Perú, y en Colombia está por verse. ¿Por qué? Porque el candidato Petro en este momento maneja alrededor de 30 puntos. Entonces, ¿a qué me refiero? Y es que no van a venir pues de la noche a la mañana los capitales ni de Colombia, ni de Perú, ni de Chile en este momento. Nosotros tenemos que trabajar para ser atractivos para el empresario local, para ser atractivos para inversionistas. Yo me enfocaría en países como los Estados Unidos y en todos los países en general. Cualquier capital legal que llegue al Ecuador, cualquier capital fresco es bueno, pero lo que nosotros debemos, casa adentro, debemos enfocarnos en hacer que el Ecuador sea un buen negocio para invertir, que dé los retornos adecuados a los inversionistas, la seguridad jurídica, que la gente ponga sus dólares a buen recaudo en este país, y que podamos enfocarnos a trabajar a mediano y a largo plazo. Ok, o sea, entendería de que justamente trabajemos en función de volver atractivo nuestro país, no perder de vista lo que pasa políticamente, que en algún momento podría ser una suerte de ventaja para nuestro país, porque de pronto alguien dice, por el tema de la convulsión política en un país cercano, no invierto allá, prefiero invertir acá, pero obviamente tienen que darse las condiciones acá en nuestro país. Por ahí va el asunto, ¿no? Definitivamente, aquí se tienen que dar las condiciones, y en el mundo lo que sobra es plata. No debemos tampoco tener la esperanza de porque hay convulsión o que se empeore el panorama político en la región, van a llegar los capitales de esos países en el mediano o en el corto plazo. Y más allá de eso, yo creo que debemos fijarnos en los errores que se pueden cometer pues en estos países, y debemos tratar de hacer cambios en el Ecuador para que no nos vuelva a suceder que el día de mañana gane un candidato que represente al socialismo del siglo XXI, que tengamos a gente en la calle reclamando que volvamos a vivir por una protesta, una convulsión social. Y mire lo que sucedió en Colombia, es un gran ejemplo. Enviaron una reforma tributaria para cobrarle al ciudadano justamente tratar de pagar la pandemia subiendo impuestos al ciudadano, entonces cobrándole la factura al ciudadano. Eso es algo que no se debería repetir. Yo vería con preocupación que en este país, para tratar de estabilizar o tratar de bajar el déficit fiscal, traten de cobrarnos más impuestos, ya sea un impuesto al patrimonio, ya sean impuestos a quien gana más de $900, $9,000 o $50,000. Lo que hay que generar en este país es que se consuma más, y cualquier estrato de la sociedad pueda consumir más en el Ecuador para que podamos subir las ventas, y sobre todo, pues el Ecuador sea un buen negocio para trabajar y para invertir. Antes de ir con Henry, justamente cerrar esa brecha, ¿no? Porque vemos que lo que ocurre en estas naciones hermanas es justamente esa convulsión social está derivada. Y ojo, no solamente hablamos de esta parte del hemisferio, porque en países europeos notamos también que comienza a haber esa efervescencia social, comienza a notarse en países que incluso era antes impensable de que se deriven protestas sociales, ¿no? De alguna manera, cerrar esa brecha social podría fortalecer nuestro sistema democrático, nuestro sistema republicano, Patricio, porque como que justamente a veces cuando se da estas circunstancias se genera una especie de caldo de cultivo para que vengan líderes populistas con promesas que jamás van a poder incumplir, y de manera irresponsable van ensalzando aquello que deriva en una protesta social. Exactamente, no hay que prender el fuego con más gasolina, hay que tomar medidas que beneficien a la mayoría de ecuatorianos, hay que promover la equidad por medio de la creación de fuentes de trabajo. Eso es lo que va a sacar al país y a las personas de la pobreza. Yo creo que hay que tratar siempre de gastar menos en el Estado, trabajar en una reforma estructural profunda pues, del aparato estatal, tantos viceministerios, tantas secretarías, tantas instituciones que no agregan valor a la sociedad. Creo que hay que trabajar también en todas las instituciones que no dan un buen servicio. Estamos viendo los casos de SELEC en este momento, que la gente está reclamando por la planilla. SELEC es una institución que maneja toda la transmisión y el 95% de la generación eléctrica en este país, pues entonces estamos en manos del Estado, tenemos un servicio ineficiente, aunque digan que no, pagamos altas tasas porque usted tiene que sumar la tasa de alumbrado público, solamente por darle un ejemplo, y ese es un sector
que también debe trabajar o debe permitir que se involucre el sector privado en su administración, el sector eléctrico, el sector petrolero, el sector minero, el sector de telecomunicaciones. Entonces, no solo se trata de gastar menos por medio del Estado, pero se trata también de gastar menos en las empresas públicas y generar más competencia para que se genere, a su vez, más oferta para que bajen los precios. Entonces, es muy importante que se tomen acciones rápidas y concretas en este gobierno. Muchas veces yo veo que trabajan los mismos personajes que tenían las mismas ideas que el gobierno anterior en el Ministerio de Finanzas, y eso me preocupa. A mí me preocupa mucho el gradualismo, no solo porque los cambios no se generan, no solo porque seguimos destruyendo valor en la sociedad ecuatoriana, sino también que nos llevan al gradualismo. Y ya vimos que eso no funcionó en la época del presidente Moreno, ya vimos que eso no ha funcionado. Un gran ejemplo de eso fue la Argentina. Entonces creo que tenemos que trabajar para que se consoliden los cambios necesarios y que se ejecuten pues lo antes posible. Claro, dura la tarea que tiene el actual gobierno, porque justamente tenemos costos de servicio para el ciudadano súper caros, que para el sector empresarial también son costos operativos muy onerosos. 7:15, Henry Avelino con otras inquietudes para nuestro invitado. Muchas gracias, Alberto. Estamos conversando con Patricio Alarcón, expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Comercio de Quito, haciendo este análisis económico del primer semestre del 2021. ¿Cómo está, Patricio? Mire, el presidente siempre ha manifestado dentro de su plan de gobierno y su ofrecimiento, obviamente, que la única forma de reactivarnos es que todos estén vacunados, que todos lo estén. En la práctica, se ha dado esto ya una vez que se ha implementado un nuevo plan de vacunación que ya tiene varias semanas funcionando. ¿Se puede medir, se podría decir que el tema económico comienza a mejorar en nuestro país? Henry, yo creo que falta mucho en cuanto a que se concrete el plan de vacunación. Creo que están trabajando proactivamente y de hecho creo que están haciendo bien en tratar de conseguir vacunas. Desde Rusia, me parece que van a traer la vacuna Sputnik, me parece que van a traer vacuna Sinovac, me dicen que vienen 6 millones de dosis de CanSino, y esto me parece que es lo correcto, porque para que la economía se pueda reactivar, tenemos que retomar el día a día, pues de las oficinas, los colegios, el transporte público, el comercio en general, los servicios. Y para esto es necesario que podamos acudir en paz a nuestros trabajos, y para eso es necesario vacunar a la mayoría de la población. Partimos de eso, yo creo que eso es lo esencial y lo principal para la reactivación económica. Se está dando, pero faltan muchísimas vacunas. Hay países donde yo veo que el 50% de la población ya está vacunada. Igual hay que tener cuidado, pero claro, en el Ecuador un porcentaje bajo de la población está vacunado y todo va a depender de cuándo lleguen todas las vacunas que han negociado ya en este gobierno. Me parece muy bien que hayan negociado con diferentes proveedores en diferentes partes del mundo. Eso es lo que se debió haber hecho desde un principio. Ahora todo va a depender de cuándo lleguen. Yo creo que si es que en estos primeros 100 días se logra vacunar a 9 millones de ecuatorianos, claro, esto va a aportar muchísimo a la estabilidad del crecimiento económico, de la economía, más que nada, y creo que le va a ayudar mucho al gobierno para mantener un nivel óptimo de gobernabilidad. Bueno, y ahora que el presidente de la República viajó justo antes de viajar a los Estados Unidos para su intervención quirúrgica, había dado la disposición y la solicitud de que se amplíe ya el rango etario para la vacunación. Esta medida debió haber sido tal vez, a su modo de ver las cosas desde el punto de vista empresarial, se debió haber considerado un mayor amplio en el rango etario para que más personas puedan ser vacunadas, especialmente las que tienen que ver con el tema de comercio, con el tema de la producción y todo lo demás. Henry, yo creo que hay que tener cuidado en ese análisis. Yo creo que profesionales de la salud tienen que hacerlo de mejor manera. Yo creo que lo importante es que no se llenen los hospitales, que no se llenen las UCIs, que la gente no muera, y la gente que va a morir si se contagia es la gente mayor. Entonces definitivamente hay que darle prioridad a la gente que tiene cierta edad, ¿no?
Creo que habría que analizar por qué se toma la decisión de ampliar el proceso de vacunación para ciertas edades, y puede ser por el nivel de ausentismo, no lo sé, puede ser porque mucha gente no está acudiendo, puede ser que están sobrando vacunas, pero mientras más rápido se vacune a gente de menor edad, más rápido saldremos de la crisis, ¿no? Entonces, creo que si es que existen las vacunas, definitivamente es una decisión acertada. Efectivamente, Patricio, ¿no? Lo importante es meter el hombro todos y estar bajo la misma planificación. Y una última pregunta, nada más, de todos los sectores que fueron golpeados en la pandemia, ¿cuál es el que ya está resurgiendo, Patricio? ¿Hay alguno que ya haya levantado cabeza, que ya esté en camino nuevamente de volver a ser lo que era antes de la pandemia, o todavía no? Mire, yo creo que hay sectores que no dejaron de producir, el sector agroindustrial, el sector del agro, perdón, el sector agroindustrial. Creo que las exportaciones se mantuvieron, en ciertos casos crecieron, muy importante. Creo que poco a poco, evidentemente, se va reactivando el comercio, no como quisiéramos, pero se va reactivando. Creo que hay sectores donde va a haber que tomar medidas que se anunciaron durante la campaña, como el sector del turismo, que se vio gravemente afectado. Habrá que ver qué decisiones se toman y cómo se ayuda a que este sector pueda salir de la quiebra en la que está en la mayoría de casos. Pero en general, mire, yo no le podría decir que un sector en este momento está mucho mejor que otro sector. Creo que en general falta mucho por hacer para que se recuperen los números para llegar a las cifras del año 2019. 7:21 de la mañana, estamos con Patricio Alarcón en el análisis económico del primer semestre del 2021. Wendy. Patricio querido, 7:21. Una inquietud, y más que nada para tener un poco claro el panorama con el tema de los emprendedores que, si bien es cierto, en esta pandemia se multiplicaron, pero asimismo muchos esperaban el apoyo del gobierno para seguir avanzando y que estas microempresas o emprendimientos se hagan en algún momento determinado grandes empresas. La gente se ha vuelto bastante creativa con el tema del emprendimiento y de las microempresas. ¿Cómo va este asunto? ¿Realmente se ha tomado en serio el hecho de apoyarlos económicamente o con algún tipo de restarles tributos como para que puedan continuar, no solo los que ya estaban, sino los que empezaron este tipo de emprendimientos en esta nueva temporada, por decirlo así, o en estos 2 años a partir del 2020 con el tema de la pandemia? Porque miren ustedes, el tema del delivery, el servicio a domicilio, es una cosa impresionante. Antes, por ejemplo, acá en lo que concierne a Guayaquil, se prohibían las motos y ahora lo que más hay motos. Entonces, no se puede volver al tema de prohibirlos porque es el medio de transporte con el que muchas personas hoy por hoy optaron por trabajar. No solo porque emprendieron, sino porque además muchas personas se quedaron sin trabajo directo y tuvieron que, de una u otra manera, agarrarse de algo para poder tener recursos y llevar a su hogar, Patricio. Mi querida Wendy, muy buena pregunta, y usted está respondiendo también a una pregunta que hizo Henry, que yo no la respondí, y es que un sector que sí se vio beneficiado de la pandemia a nivel mundial y en el Ecuador son todas estas plataformas para el despacho de mercadería, para el despacho de alimentos, y de lo que yo tenía, las cifras hace algunos meses habían crecido en alrededor del 35%, muy importante. Entonces sí, este tipo de emprendimientos ciertamente crecieron, Wendy, y es importante, este sector creció muchísimo en el mundo, y plataformas como la que nos estamos comunicando hoy también han sido soluciones para mantener el teletrabajo, para mantener reuniones, y que también ayer estaba viendo la Fórmula 1, imagínense, y veo que Zoom está anunciando en toda la pista, eso debe costar una fortuna. Pero bueno, más allá de eso, la pregunta de fondo suya, y que es importante, es ¿en qué ha ayudado el gobierno, Wendy? ¿En qué ha ayudado a que se mantengan las empresas, a que se mantengan los emprendimientos? Y yo le puedo decir que en absolutamente nada. Hablaron de créditos a su debido momento, de $2,000 millones del Banco del Pacífico, era un tormento y un suplicio aplicar estos créditos, nunca llegaba el dinero, nunca hubieron beneficios para el servicio de rentas internas, todavía existen la morosidad en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
han anunciado créditos, ahora sí para el agro, a tasas muy bajas, esperamos que se cumplan, pero en general, y hablándole específicamente, ¿qué ha sucedido en Quito? Porque en el Consejo se hicieron propuestas a su debido momento para ayudar, pues, con ciertas tasas a las empresas, y el Consejo ni siquiera dio paso a esa discusión. Entonces, nosotros, como sector empresarial, hemos salido solos, sin la ayuda del gobierno. Ciertamente la ley humanitaria para llegar a acuerdos laborales ayudó, temas de inquilinato pusieron el hombro, las personas, la banca privada, sí reestructuró deudas a su debido momento, pero el gobierno, estimada Wendicita, nada. Bueno, se ha mencionado en algún momento, ¿no?, que a lo mejor es un poco pronto esperar resultados rápidamente. El gobierno apenas va a tener un mes en los próximos días, pero algún tipo de gestión se tiene que haber hecho. Y obviamente desde el gobierno anterior también, durante esos 4 años se prometieron muchísimas cosas para el tema del emprendimiento. No sé en qué porcentaje realmente habrán avanzado de todo lo que se prometió. Pero en todo caso, lo que sí vemos es que cada día más personas quieren emprender en este tipo de trabajo, hasta ahora informal. Informal, ¿por qué? Porque es la forma de cómo muchas personas hoy por hoy tratan de llevar recursos a sus familias y tratar de darle empleo a otras personas, que si bien es cierto no son empresas, muchas de ellas que están regularizadas o que hacen esos aportes al servicio de rentas internas, y es ahí en donde nos debemos enfocar. El servicio de rentas internas de una u otra manera quiere tener recaudación, quiere recaudar más de donde sea. Entonces, a veces ya no saben ni cómo más sacarle más dinero a las empresas ya constituidas formalmente, que tienen mucho más tiempo, que tienen mucho más ingresos, pero con esta variante que tienen las microempresas, hoy venden, a lo mejor mañana no mucho, la siguiente semana tienen algo de mejoría, y así son un sub y baja, son una marea, van y vienen, pero lo importante es que se mantengan para poder seguir generando empleo, Patricia. Sí, mi querida Wendy, yo cuando me refería a que el gobierno no ha hecho nada, me refería al gobierno anterior. Este gobierno apenas lleva un mes, creo que se deben tomar medidas, se deben hacer anuncios. Nos ofrecieron una reforma tributaria el 24 de mayo, no se envió la reforma tributaria, nos enviaron, siempre propusieron bajar el ISD. Yo le doy un ejemplo. Estaba buscando una maquinaria fuera del país y cotizo y me toca pagar el ISD, que es lamentable, me quita competitividad, sube mi retorno sobre la inversión. Pero lo que usted dice es importante, pues, ¿por qué existe tanta informalidad en el Ecuador? En el Ecuador existe la formalidad que existe porque vivimos con un régimen adverso para hacer pequeños negocios, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé si usted vio el artículo ayer en el periódico o anteayer, donde se asume por medio de un estudio de la CEPAL que existe una evasión fiscal de alrededor de 7,000 millones de dólares, que primero a mí eso no me queda claro cómo la CEPAL puede evaluar que se va en 7,000 millones de dólares, porque en este problema no es que los más grandes no pagan porque existe el contingente. El SRI se le mete a su operación y usted le da toda la información y básicamente se cumple con los tributos. Y el pequeño, yo creo que hay que ampliar la base, tal como usted lo menciona, porque es lo que usted dice es cierto. Mire, al informal hay que darle la facilidad para que se haga formal, pues, para que aunque sea pueda declarar el IVA, para que le quede algo, para que al Estado también le quede algo. Entonces, la propuesta tributaria básica, esencial, que se debería trabajar con mucho sentido común, es darle la facilidad por medio de un impuesto optativo, por medio de la facturación a muchos negocios para que se sigan formalizando. De igual manera, ventajas con el Instituto Ecuatorial de Seguridad Social, de igual manera, ventajas laborales, porque usted, imagínese siendo informal, el día de mañana usted en 3 meses ya tiene que entrar en aspectos de liquidaciones onerosas para su personal. Usted no va, pues, declarar formalmente. Y es personal que no es contratado directamente bajo las reglas de la formalidad de tener un sueldo fijo, sino más bien son informales. Ok, te pago por entrega, te pago por comisiones, te pago por día. Entonces, no es aquellas personas que están trabajando por 8 horas por un sueldo básico y que van a tener todos los beneficios de ley. Exacto. Entonces, nos queda otro tema para otra ocasión, otra entrevista, Patricio, y es el tema del 2% que estarían pagando algunas empresas al servicio de rentas internas, que también está causando algún tipo de molestia, porque muchas personas
tienen este tipo de empresas, pero como les decía, ¿no? Van y vienen, un día venden, otro día no venden, y no es que tienen un ingreso fijo o considerable a fin de mes. Así que eso nos queda para una próxima ocasión, Patricio. Importante, ya debieron haber pasado eso a la Asamblea, porque la Comisión de Económica de Desarrollo, ya lo que pasaron es una mención diciendo que sí, que básicamente ya deberían o se puede dar paso a que se baje ese impuesto. Entonces, creo que hay mucho por esperar y evaluar, Wendy. Como usted dice, solo un mes. Veamos qué pasa próximamente. Gracias, Patricio, por haber estado con nosotros y siempre tener esa deferencia de conversar aquí en los micrófonos de I99. Un abrazo, que tenga excelente día y excelente semana. Gracias, Wendy. Un abrazo para ustedes. A las órdenes.